a todos y muy bienvenidos a este evento de cierre del año académico de FIDE, del Foro de Economía y Derecho de la Competencia, que no podía cerrar de una mejor manera. La verdad es que tener aquí a la presidenta de la CNMC en el momento en el que estamos, que es el momento idóneo para hacer un balance de lo que han sido estos 6 años, que han sido apasionantes desde el sector privado, no me quiero imaginar cómo han debido ser desde la propia Administración y desde la presidencia de la CNMC. No voy a extenderme porque estoy seguro de que va a haber luego muchas preguntas y no quiero comer ningún minuto a las preguntas y voy a iniciar directamente con preguntas para la presidenta. Tomaste posesión del cargo a mediados de 2020. Entre 2020 y ahora hemos tenido coletazos de la pandemia, hemos tenido apagones eléctricos, hemos tenido liberalización del sector ferroviario. Habéis tenido que analizar operaciones muy importantes de transformación de sectores muy relevantes para la economía, como pueden ser banca, telecomunicaciones, etc. Hemos tenido un panorama geopolítico internacional absolutamente convulso, con impactos muy relevantes para la economía española y para la energía y para muchas otras áreas. Bueno, imagino que no ha sido aburrido, ni muchísimo menos estos 6 años, pero ¿qué balancearías y qué destacarías de estos 6 años, presidenta? Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Se me oye bien desde el fondo? ¿Sí? Vale. Pues muchísimas gracias a FIDE por invitarme y sobre todo muchísimas gracias por permitirme hacer algo que me viene muy bien, y es irme mentalizando. Porque es verdad que, como digo yo a mi equipo, vivimos de martes a martes, pero no deja de ser cierto que hay que mentalizarse. En un entorno tan intenso como el de trabajo que hacemos día a día en la CNMC, está muy bien tomarse un tiempo de parar, pensar qué ha pasado en estos 6 años, hacer un poco de balance y luego también contrastar la opinión desde fuera. O sea, lo que veis que han sido estos 6 años, que a mí también me interesa mucho y que supongo que en vuestras preguntas pues, podría apreciar, ¿no? ¿Qué ha sido para mí estos 6 años? Bueno, primero un privilegio absoluto dirigir una institución como la CNMC, que yo creo que tiene un índice de talento por centímetro cuadrado que no lo vamos a encontrar ni con inteligencia artificial generativa ni en Venus, vamos. Ha sido un auténtico privilegio. Es verdad que tomé posesión un 16 de junio del 2020 en plena pandemia, en edificio vacío, con mascarilla y encontrándome con la gente para poder ver, bueno, pues y lo que primero recuerdo es que en cuanto me dieron la dirección de email, que obviamente no es difícil, la dirección de email, me empezaron a entrar en el inbox mensajes de los distintos comités de empresa de la casa, como 20 o 25 mensajes de reclamaciones de todo tipo. Y la primera reunión online seria que tuvimos el vicepresidente Ángel Torres y yo fue con los 5 comités de empresas que entonces tenía la casa, oyendo todo las quejas y absolutas quejas y más que quejas, ¿no? Al pobre José María Marín le recibían en Barcelona con caceroladas cada vez que iba, teníamos una sentencia del Supremo pendiente de ejecución reconociendo derechos laborales en Barcelona que no podíamos ejecutar porque como la masa no estaba individualizada hasta que no nos demandaran los casi 100 trabajadores de Barcelona no podíamos pagar, en fin, y suma y sigue, ¿no? O sea, lo que yo me encuentro cuando llego es un equipo de una capacidad técnica inigualable con unos problemas tremendos de carrera. 2/3 de la plantilla en ese momento, y lo siguen siendo a fecha de hoy, eran laborales, 1/3 funcionarios, y el organismo se crea con una finalidad de convertirse en funcionario, con lo cual esos 2/3 de trabajadores altamente cualificados son a extinguir, y lo pone así en la norma, a extinguir. No tienen ni capacidad de promoción, si un puesto de estos laborales se pierde y se sustituye por un funcionario, se acabó, ya no hay ningún laboral más que pueda venir. En fin, la situación, yo llevaba trabajando, como muchos de vosotros, muchísimo tiempo con la CNMC y nunca percibí desde fuera, nunca, que hubiera problemas internos. O sea, la profesionalidad es tal que no lo sabes hasta que no tomas posesión. Bueno, estos 2 primeros años los dedicamos, el vicepresidente y yo, a intentar resolver estos problemas.
A fecha de hoy tenemos un convenio colectivo único, ha promocionado el 70% de la plantilla, sí hay carrera para los laborales, ya se ha eliminado el a extinguir y tenemos además una situación interna cohesionada donde la gente está contenta viniendo a trabajar a la CNMC. Y yo creo que eso ha sido gran parte del éxito de lo que ha sido después la forma de trabajar de la CNMC estos 6 años, ¿no? Hablaremos seguramente porque esa es la parte que más se ha conocido y la que más dudas haya podido generar, por lo tanto dará lugar a más preguntas. Pero en esta primera intervención lo que quería es destacar dos cuestiones. Una, la institución en estos momentos está mucho más sólida, creo que es más moderna, creo que está mejor preparada para lo que son los desafíos que tiene. Vamos a ir a un mundo digital en el que todo se va a mezclar. Todo van a ser datos, por mucho que haya regulaciones de sectores, vamos a tener que tener una visión absolutamente transversal del manejo de la información que puede generar ventajas competitivas de un organismo como es la CNMC, con toda esa información y datos que tiene y esa forma transversal de trabajar. Y eso no habría sido posible si no hubiéramos eliminado los hilos que había cuando en su momento tomamos posesión el equipo que ahora termina el mandato, y yo creo que ha sido fundamental. La segunda cosa que quiero destacar pasados estos 6 años, luego ya entramos en las tripas si queréis, es que creo que ahora mismo la institución está en el lugar internacional que le ha correspondido siempre, pero que por lo que fuera no había estado. O sea, que tenemos mucho que aportar en todos y cada uno de los sectores en los que ejercemos nuestras funciones. Somos un ejemplo en telecomunicaciones, de hecho estamos desregulando porque el nivel de competencia que tenemos ya lo permite. Somos el tercer país de la OCDE por fibra desplegada, estamos más avanzados que nadie. El año que viene vamos a asumir la presidencia de BEREC, de los organismos reguladores de telecomunicaciones. Y ahora estamos en una posición de aportar más que nadie. El año pasado fuimos los presidentes de IRG Rail, somos el país de Europa que mejor ha hecho el proceso de liberalización ferroviario. Hemos podido también aportar y tenemos voz. En ENFA hemos sido los presidentes el año pasado. También tenemos una voz y eso que ni siquiera tenemos las competencias en estos momentos, desgraciadamente, ni para ENFA ni para DSA, como sabéis, ¿no? A nivel de competencia estamos tanto en el buró del Comité de Competencia de la OCDE como en el Steering Group de la ICN. Estamos en los grupos de trabajo liderando varios de ellos. Cuando hablamos se nos escucha, tenemos mucho que decir y tenemos muchísimo que aportar. Y esto siempre ha sido así, pero yo creo que en estos 6 años ha sido cuando más claramente lo hemos trasladado, ¿no? Creo que la institución es un muy buen reflejo de la economía del país, es una economía sólida y que en el entorno funciona como muy pocas otras economías, pero hacía falta también poder poner ese foco y poder decir hace no sé cuántos meses que son importantísimas las cautelares en determinados momentos, decir hace no sé cuántos otros meses que los remedios de comportamiento en concentraciones o incluso inversiones pueden ser útiles y muchas otras cosas que hemos ido diciendo, o sea, y esto para que lo tengamos en cuenta, el 2019 ya hay un primer remedio de inversión en la CNMC, no es solo mío, o sea, yo he cogido el relevo, ¿no? Pero, es decir, muchas de las cosas que ahora mismo vemos que están pasando en nuestro entorno internacional son cosas que la CNMC de alguna forma ya estaba preparada para hacerlo, ¿no? Y algunas de las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, la idea de tener una subdirección de vigilancia, es algo que muchos Estados miembros están planteando ya como una posible solución para tener menos miedo a aceptar en concentraciones pues remedios de comportamiento, remedios que no son estructurales y que van a requerir una cierta supervisión. En un mercado que cada vez se entiende más que debemos mirar con ojos dinámicos, todas las soluciones que tengan ese dinamismo incorporado obviamente nos van a hacer ganar. Y yo creo que estamos muy bien preparados para eso y creo que hemos trasladado ese mensaje. O sea, que yo me quedaría con estos dos éxitos de los que más orgullosa me siento. Uno es el haber resuelto problemas internos que había que resolver y el haber potenciado el nivel de la CNMC allende las fronteras. Estupendo, muchas gracias. Iba a preguntarte efectivamente por un cambio institucional que habías visto, pero yo creo que lo has cubierto de sobra. Te voy a preguntar por la otra cara de la moneda. O sea, yo creo que has identificado los aspectos y los logros, que son muchos, que has conseguido durante este mandato, de los que más orgullosa te sientes. ¿Qué has echado de menos? Es decir, ¿qué te hubiera gustado hacer y por las razones que sean no has podido
hacer? Bueno, me costó mucho adaptarme. He hecho un manual de administración pública. Que sepáis que yo controlo perfectamente lo que es una RPT. Afortunadamente el ACECIR ya no existe, aunque es como el monstruo Górgona que tiene miles de cabezas y se va recreando, pero bueno, me he tenido que adaptar a una forma de hacer las cosas donde para poder decir algo con tu dinero y con tu presupuesto necesitas el permiso de 3 ministerios, y cuando te dan permiso, y por ejemplo consigues contratar más personal, luego no puedes utilizar tu dinero para pagarles el sueldo si no te dan permiso. Ya te han dado permiso para contratar al personal previamente, pero no puedes utilizar tu dinero, ni tu superávit, ni nada. Bueno, esto viniendo del mundo privado, la verdad es que cuesta, O sea, requiere, y más yo que soy aragonesa, ¿no? Entonces requiere mucha paciencia. Mis equipos han tenido una paciencia infinita. Menos mal que la gente de mi gabinete me lo volvía a explicar otra vez, y entonces, bueno, pues yo con toda la paciencia del mundo lo entendía. Entonces, he echado de menos una mayor agilidad, y creo que esta es una de las peticiones que ya lanzo, que me gustaría que se acogieran, una mayor flexibilidad en la gestión interna de la casa. Hay presupuestos en las instituciones independientes, hay varios tipos de presupuesto. El peor de todos es el presupuesto limitativo, ¿vale? Es el que tenemos nosotros. Por lo menos la CNMV tiene estimativo. Todo esto, en fin, forma parte de la jerga de mi máster. Pero que un organismo independiente ni siquiera sea capaz dentro de sus partidas presupuestarias que están controladas, tenemos un director de control interno, tenemos sujeción al Tribunal de Cuentas, tenemos, por supuesto, todas las auditorías que cada 2 por 3, la IGAE, tal. Tenemos intervención delegada dentro de nuestra casa. Yo creo que no caben más controles. Bueno, un poquito más de flexibilidad a la hora, por ejemplo, de determinar nuestro organigrama. Seguimos sin poder tener una subdirección de inteligencia económica, cuando somos punteros en el mundo en inteligencia económica, cuando nos lo reconocen fuera y no lo tenemos ni pintado en el organigrama. Nos hemos inventado una unidad de inteligencia económica, igual que nos hemos inventado una unidad de servicios digitales, porque no podemos tocar el organigrama que va a Consejo de Ministros. Eso lo he echado de menos, el poder ser un poco más, esa flexibilidad necesaria que muchas veces te habría dado pues, mayor posibilidad de actuación. Segundo, claro, hemos tenido una legislatura muy complicada, con cosas que estaban, como me dicen en mi casa, esto va de carril. Bueno, es una expresión que yo no había conocido, pero va de carril quiere decir que, por ejemplo, los settlements iban de carril. Es decir, esto, cuando yo tomo posesión, esto lo iban a aprobar ya. Bueno, pues me voy y todavía a fecha de hoy no podemos terminar los cárteles con un procedimiento que nos permita ser más eficientes. Y me parece que ahora ya sí somos los últimos de la Unión Europea en no tener settlements. Bueno, oye, pues ahí está, el que venga, por favor, que lo resuelva, pero para eso hace falta cambiar la ley. Por supuesto, la falta de habilitación como DSC es algo que frustra sobre todo porque cuando vas viendo, porque eso sí, seguimos en el board de la DSA, seguimos en contacto permanente con todos los otros DSCs, con todos los coordinadores de servicio digital de todos los demás Estados miembros, y cuando ves cómo están pudiendo ellos luchar con temas de menores, desinformación, fraudes online, etcétera, y que tú no puedes, porque no tienes un procedimiento sancionador al uso, no puedes requerir información, no puedes hacer cosas que los otros sí pueden, pues hombre, esto frustra y frustra mucho, porque cada vez más el mundo es digital. O sea, ya no hablamos de mercados digitales, ya ni siquiera hablamos de economía digital, hablamos de mundo digital. Entonces, todo lo que pasa, ahora mismo prácticamente en su mayoría pasa en la red. Y no estamos suficientemente bien equipados como para poder defender los derechos de nuestros ciudadanos, no solo consumidores, porque para eso estamos hablando de DSA y no de DMA. En ese entorno no podemos defendernos igual que en otros países de la Unión Europea, y eso frustra muchísimo. Entonces, ha habido muchos intentos, es verdad, es una cuestión que cuando hablas con cada uno de los grupos políticos todos están de acuerdo, pero al final no consiguen ponerse de acuerdo, ¿no? Pensando en el futuro, ¿cómo te gustaría ver que evoluciona la CNMC en los próximos 6 años? Y otra pregunta más de tinte casi personal, si me la permites. Si le tuvieras que escribir una carta de recomendaciones a la persona que te suceda,
oye, no cometas los errores que yo he podido cometer o haz esto? O sea, ¿qué incluirías en esa carta? Bueno, primero, ¿qué me gustaría que la CNMC hiciera dentro de los siguientes 6 años? Primero, que siga reteniendo el gran talento que tiene. Hemos hecho todo lo que hemos podido para retener ese talento, no solamente dando carrera, sino también intentando que el entorno de trabajo sea un entorno lo más amable posible, que haya un trato profesionalmente abierto entre todos, que se intercambie el conocimiento, porque eso te hace sentirte todavía más orgulloso de pertenecer a la institución en la que estás, genera mucha más afección. El programa de teletrabajo que estamos haciendo de evaluación de impacto, evaluaciones post, está dándonos unos indicadores fantásticos. Se ha reducido muchísimo los niveles de absentismo, salimos los primeros por debajo el nivel de absentismo, es decir, somos los que menos absentismo tenemos en la administración. Todo eso yo creo que es una buena base para seguir utilizando herramientas para retener talento. O sea, la gran desventaja de un organismo independiente como este es que eres independiente para muchas cosas, pero también eres independiente para que cuando a tus empleados de la administración pública se les sube la productividad, tú no, porque tú no eres de ningún ministerio. Entonces, la ventaja competitiva que tienes para llevarte a alguien que vaya a un ministerio o no, va cayendo, y esto es dificilísimo, dificilísimo, en un mundo en el que cada vez, además, se requieren perfiles más caros. Entonces, hay que seguir trabajando mucho para conseguir, para mantener que la CNMC sea un lugar al que la gente quiere venir a trabajar. Eso de momento lo tenemos resuelto, pero hay que mantenerlo. Y estos 6 años van a ser fundamentales para eso. Además, en una época en la que los baby boomers se van a ir de la administración y vamos a tener allí un problemón. Entonces, vamos a ver cómo lo conseguimos para que la gente que va entrando, que es gente con mucho talento, pues quiera quedarse, ¿no? 1, 2... que siga siendo abierta. Yo creo que tenemos una institución abierta desde todos los puntos de vista. Nos hemos abierto a universidades, nos hemos abierto a otras instituciones, hemos firmado convenios con la EDC, el Banco de España, para proyectos comunes, hemos firmado también otro tipo de proyectos, por ejemplo, con la Agencia de Protección de Datos. En fin, estamos intentando de alguna forma, con el Consejo General del Poder Judicial, para hacer análisis de intereses comunes. Todo aquello que nos pueda aportar y donde podamos aportar, que siga abierta también a Iberoamérica. Creo que somos un faro en la región y que nos consideran mucho, y hay una intensísima relación de cara a Mercosur. Creo que eso es un activo fundamental que debemos de tener muy claro y seguir abriéndonos a ellos, ¿no? Requiere un esfuerzo tremendo de la gente de la CNMC, porque todo esto es clases de formación, estar al teléfono cuando te llaman, darles una sesión que por narices nuestras fue en español a todos los data scientists o a todos los tecnólogos de las autoridades de competencia que quisieran, pues por ejemplo con la ayuda de Susana, bueno, no tengo nada que decir de Susana porque es que si no se va a poner tan roja que no, pero con la ayuda de Susana tenemos a todas las autoridades de competencia de Iberoamérica que nos piden ayuda para detección con herramientas digitales de prácticas colusorias, y nos lo estaba pidiendo todo el mundo, también los del DOJ, que les dimos una sesión de formación, y cuando quisimos hacer el primer seminario, la pregunta era ¿en qué idioma? Dije yo, pues en español, faltaría más, porque tenemos que mandar un mensaje. O sea, quien queremos ayudar nosotros es aquellos con los que tenemos un lazo mayor, y eso es algo que no debemos de perder. Seguir abiertos ahí también. Seguir abiertos a oír lo que nos tenga que decir la academia, la práctica privada, todo. La casa ha estado abierta estos 6 años. Seguir incrementando todo lo que podamos nuestra función de promoción. Promoción es esa gota que va impregnando poco a poco. Promoción es lo que nos permite ir lanzando mensajes de no pongas más barreras a la actividad económica, no solamente competencia, actividad económica. Promoción es lo que nos permite ayudar a veces al despliegue de redes, por ejemplo, del 6G, porque hay una barrera, cosas que no se ven, pero que es promoción y unidad de garantía de mercado. Y ahí no sabéis la cantidad de veces que un texto normativo de repente ha mejorado, y es que hay una cosa que han incluido de un informe nuestro, de un IPN, ¿no? Un informe de propuestas normativas. Promoción tiene que estar permanentemente ahí, es lo que realmente permea en la sociedad, y en el plan estratégico, la base del plan estratégico era cultura de competencia,
Eso no habría sido posible sin todo el apoyo que hay que darle a promoción y que promoción pueda... Los 6 años que vienen son fundamentales, sobre todo porque tenemos como 40 y tantos procedimientos de infracción abiertos en estos momentos por falta de implementación normativa y todas esas normas que habrá que aprobar van a tener que llevar un IPN, con lo cual hay que dotar bien a promoción durante esos 6 años. Seguir avanzando muchísimo en herramientas de inteligencia artificial, seguir apoyando muchísimo esa área, porque no es solamente para la detección de colusión, es que si os contáramos dónde estamos ahora ya con Atenea, vamos, o sea, es que, en fin, o sea, hicimos una presentación el otro día a los miembros del Consejo y cuando terminó los consejeros decían, ¿y un tutorial no podríamos tener? Porque hay una cantidad de herramientas que nos van a facilitar la vida, pero no ya solamente en competencia, en el día a día, en la gestión de expedientes, y eso yo creo que es imparable, o sea, no... Y, en definitiva, seguir manteniendo ese nivel de la CNMC como no solamente interlocutor para saber en todo momento qué es lo que está cambiando, qué tendencias son las que hay, sino también para poder influir en ellas, o sea, para poder mandar mensajes, o sea, para poder dar nuestra visión. Yo creo que la visión española en muchos, y sobre todo en Europa, en momentos tan duros como estos, donde el propio mercado interior está haciendo aguas, que un país tan profundamente europeísta como España, instituciones como la nuestra, que también lo son, porque somos el enlace en España de todas las instituciones europeas de regulación energética, de telecomunicaciones, etcétera, creo que es muy importante que podamos también contribuir allí, ¿no? O sea, estos serían quizá mis... Si te parece, Presidenta, pasamos a lo que sería la actividad decisoria de la CNMC por las diferentes parcelas que prevé la Ley de Defensa de la Competencia. Empezamos por control de concentraciones. Uno mira lo que ha pasado en estos 2 últimos años y ve que han aumentado las fases 2 bastante, el número de fases 2, que el escrutinio y la complejidad, la sofisticación y la duración de los procedimientos complejos se ha extendido. También es más habitual la sofisticación en los compromisos, ocasionalmente la imposición de condiciones. ¿Significa esto que ha habido un endurecimiento del escrutinio de la CNMC o es una cuestión de coyuntura casual? Termino tu lista y digo, ya está, una prohibición. Ya está una prohibición. Vale, he traído una noticia de prensa. Estoy muy contenta. Esto comentábamos Susana Campuzano y yo, que esta es la parte de nuestro sueldo que más nos gusta. El fondo francés Archimed adquiere la catalana IRAP, especializada en radiofarmacia. Y leo algo así, por aquí, como esto. Aquella operación frustrada, os acordáis, ¿no? Curium IRAP, la primera prohibición, salió en todos los periódicos, intentamos todo, intentamos condiciones, bueno. Tras aquella operación frustrada, IRAP ha continuado desarrollando su actividad de forma independiente bajo la dirección de fulano y mengano. La compañía ha reforzado sus capacidades científicas y tecnológicas y ha ampliado sus colaboraciones con hospitales, centros de investigación y empresas farmacéuticas dentro del ecosistema biomédico europeo. La entrada de Archimed, es un fondo francés especializado en temas sanitarios, abre ahora una nueva etapa para la empresa. El objetivo pasa por acelerar su crecimiento en España y en otros mercados internacionales, además de ampliar sus capacidades en un sector que vive un momento de fuerte expansión. Si queréis sigo leyendo. Esto los que enseñáis en las universidades control de concentraciones, por favor, esto es un case study fantástico. O sea, un competidor quería comprar a otro, nos pareció que no había manera, que además, y lo que tenemos es un nuevo competidor fuerte que va a poder competir a nivel, en fin, para esto sirve el control de concentraciones. Si es más estricto o no, hombre, yo creo que lo que es más complejo, o por lo menos, después de toda esa crítica de under-enforcement, ¿no? Las operaciones de Valetti y la saga, ¿no? O sea, o el propio Máximo, Dios mío, Chief Economist de la Comisión. Mota, sí, iba a decir Merola, siempre los confundo. De acuerdo con ellos, tendríamos que haber prohibido muchísimas más cosas en la historia de tal. Bueno, si ahora resulta que estamos haciendo una investigación más detallada o más incisiva, pues a lo mejor ni lo uno ni lo otro, ¿no? Quizá.
Pero lo que está claro es que después de una situación de pandemia, crisis económica, cadenas de producción que se destrozaron, crisis energética, etcétera, los mercados están cada vez más, lo están pasando mal. En una situación así, lo normal es la tendencia a la concentración, pero además es la tendencia a la concentración industrial, que es los casos del libro de donde las operaciones de concentración las tienes que mirar, ya incluso hasta con los fondos tenemos que mirarlo con lupa, porque ya por fin se ha empezado a dar cuenta a todo el mundo que tú puedes llegar a tener una potencial colusión con participaciones minoritarias, etcétera, pero si encima ya los que se van a concentrar son competidores directos, pues obviamente hay que mirarlo con mucho más detalle. Entonces yo creo que el momento post-pandemia nos ha llevado, sobre todo muy al principio, y pongo el ejemplo de CaixaBank Bankia, ¿no? Donde, y aprovecho para explicar por qué CaixaBank Bankia, que era una operación de fase 2 típica, se hizo en fase 1, porque estaban struggling, ¿vale? Lo digo porque luego cuando llegamos a BBVA Sabadell y vamos a fase 2, todo el mundo dice, pero si estas se hacen en fase 1. No, estas no se hacen en fase 1. En la operación de CaixaBank Bankia lo que teníamos era una necesidad de que pudieran fusionar, y a lo mejor estoy diciendo cosas que tú ya sabes, pero bueno, igual no me acuerdo quiénes eran los abogados de la operación, pero en cualquier caso seguro que alguno está por aquí. Sí, alguno se ríe. Era fundamental que pudieran integrar sus negocios en una fecha determinada y era fundamental además, porque coeficientes de caja, etcétera, etcétera, no todos los bancos de esta operación estaban igual de bien, ¿vale? Y con eso creo que ya os cuento lo que os tengo que contar. Cuando el interés general te obliga a tener que correr, corres. Sobre todo cuando, por ejemplo, en aquella operación las partes tenían clarísimo cómo tenían que venir, con qué compromisos tenían que venir y estaban dispuestas a facilitarnos la tarea, ¿no? Con lo cual es una forma de hacer un análisis que te puede satisfacer, que tú puedes llegar a pensar que has hecho el análisis necesario en el tiempo oportuno. Esto justo después de la pandemia, con una situación financiera en España que, bueno, era la que era. Va pasando el tiempo y tenemos una segunda operación, esta. Bueno, ya teníamos manual, sí, ya teníamos manual. Por cierto, que en la primera nadie criticó mucho una cosa que era una barbaridad, y aquí los que sois especialistas en competencia me vais a dar la razón. Hasta el momento de CaixaBank Bankia, el mercado relevante era de ámbito nacional. Se miraban las cuotas a nivel provincial, para aquello de ver cómo era la concentración, pero se analizaban los problemas de competencia a nivel nacional. Esos eran todos los precedentes. Y claro, en la pandemia tú ves a los pobres pensionistas haciendo cola para sacar la pensión con la mascarilla puesta, grupo de riesgo número 1, y dices, sí, nacional, este hombre puede sacar su pensión a nivel nacional donde quiera. Y por eso está haciendo cola en la sucursal de su barrio. No era nacional. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis mercado por mercado de cuál era realmente el ámbito geográfico. Y llegamos al código postal. Si lo miras con ojos de precedentes, aquello sí que había sido para haber vertido ríos de tinta en los medios, mucho más que en BBVA Sabadell. Esto lo digo porque en muchos análisis de concentraciones se nos plantean cosas que si sostenibilidad, bueno, es el eterno debate, ¿no? Hasta qué punto tenemos que ver o no ver si los derechos de los trabajadores son merger specific o lo que sea. La verdad, la respuesta simple es, si es un parámetro de competencia de alguna manera, es relevante y puede ser un parámetro de competencia. O sea, por ejemplo, en la de BBVA Sabadell había elementos de elección de consumidores que podían ser un parámetro de competencia relevante. Todo eso se tiene en cuenta, ¿no? Lo digo por esta discusión eterna de si las autoridades de competencia tienen que integrar elementos de sostenibilidad sociales, etcétera, en su análisis. Hay muchas formas de hacerlo y hacerlo bien, priorizando, por ejemplo, que es otra de las, afortunadamente es otra de las cosas que tenemos después del desarrollo en España de la ECN+, y priorizar nos permite fijar objetivos que son más próximos a lo que sería una política industrial, ¿no? Pues vamos a ir a por temas que importan en la sociedad. Vivienda, pues idealista por un lado y por otro lado el estudio del suelo para la vivienda, que por cierto aprobamos ayer, o sea que lo publicaremos en breve. O sea, hay cosas donde tú puedes realmente enfocarte en los objetivos que son importantes. Y es muy importante hacerlo, porque unas autoridades de competencia que están allí en un globo sonda que no se sabe muy bien para qué sirven, pues no generan la más mínima autoritas. Tienes que estar
en los temas que realmente importan, ¿no? Sea vivienda, ya sea temas médicos, o sea, por ejemplo, el sector sanitario, ya sea alimentos, ya sea, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, por terminar el tema de las concentraciones, yo creo que se ha sofisticado tanto las propias concentraciones en sí, las estructuras de mercado se han hecho un poco más concentradas o más complicadas, y además esto de la globalización ahora pues está de alguna forma retranqueando, con lo cual los mercados tienden a ser más pequeños y por lo tanto tienes que hacer un análisis más centrado en tu mercado inmediato. Y por otro lado es verdad que la sofisticación en el análisis está fundamentalmente para asegurarnos de que no hay under-enforcement también, ¿no? O sea que, y sí, es cierto, te doy la razón, o sea, tenemos, no sé, 6 fases 2 en estos momentos, o las hemos tenido, y el año anterior lo mismo, y, o sea, tengo los datos aquí si os interesan, pero vamos, que sí, que hay... Siguiendo en concentraciones, Presidenta, ¿qué te parece el resultado de la reflexión que ha hecho la Comisión Europea en esta materia y que se ha traducido en el borrador de directrices que ahora está sometida a consulta pública? ¿Te parece que se adapta a lo que desde diferentes lugares se le estaba pidiendo a la Comisión Europea en muchos ámbitos, en el ámbito del análisis de eficiencias, en el ámbito de la competencia dinámica, en muchos elementos? ¿Te parece que es una respuesta adecuada o se queda corta o va demasiado? Yo creo que es una respuesta adecuada, lo que pasa es que hay que manejar expectativas también, pero creo que es una respuesta adecuada. Vamos a ver, ahora ha salido a consulta pública, vamos a ver qué es lo que recibe la Comisión de vuelta, pero de entrada yo creo que es un muy buen punto de partida. Cosas como, por ejemplo, que la teoría del beneficio se pueda presentar al mismo tiempo para contrarrestar una teoría del daño, pues es una buena apuesta para de verdad empezar a darle algo de margen a las eficiencias. De otra forma, porque las eficiencias, cuando alguien decía, tengo algo por eficiencias, te decían, buena suerte, ¿no? O sea, yo creo que si de verdad quieres cambiar esa percepción, tienes que empezar de raíz. No me vale solo con que ya tenga determinada la teoría del daño, y ahora vengo yo a intentarte dar la vuelta a la tortilla. Es imposible. O sea, desde el primer momento tienes que valorar si esta operación realmente puede suponer solo daño para el consumidor o además puede suponer beneficios. La escala puede suponer beneficios. Por fin, que lo diga la Comisión de alguna forma clara, que la escala puede ser beneficiosa para el mercado en según qué situaciones, me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Y creo que ese enfoque dinámico, bueno, en el fondo, como os decía, nosotros ya llevamos tiempo en España sin hacernos muchas más preguntas, o sea, vemos lo que es ese mercado, vemos los efectos que puede tener la operación de concentración, vemos cuáles son las mejores formas de evitar esos efectos o mitigarlos para que sean aceptables y, en consecuencia, se diseñan los remedios que nos ayudáis vosotros, en definitiva. O sea, los remedios, el que está en el mercado es el que sabe mejor cómo facilitar que ese efecto no deseado no se produzca, ¿no? Y nosotros tenemos una misión fundamental, que es verificar que lo que nos estáis diciendo es factible, vigilable y que de verdad responde a lo que es. O sea que creo que el avance que hacen las líneas directrices va en la buena dirección. Dicho esto, cuidado que mientras no tengamos espectros a nivel de la Unión Europea, espectro me refiero en el mercado de telecomunicaciones, un espectro para toda la Unión Europea, como mucho vamos a tener campeones nacionales, no campeones europeos. Lo digo porque parece que es precisamente el sector de las telecomunicaciones el que está planteando siempre la duda de si tenemos bien o mal el control de concentraciones, y el problema no lo va a resolver el control de concentraciones, lo va a resolver una mutualización del espectro a nivel europeo. Si queremos tener 4 grandes campeones de telecoms a nivel europeo, fenomenal, pero Telefónica, mientras no tenga la posibilidad de competir al mismo tiempo, no con una filial, al mismo tiempo ofreciendo producto a cliente español, francés, alemán, etcétera, no va a ser un campeón europeo. O sea que eso, manejemos expectativas con el control de concentraciones, ¿no? Si te parece, pasamos al ámbito de conductas prohibidas y empezamos por el artículo 1. Uno observa, y quizá estoy equivocado, pero una pérdida del fervor inicial del programa de clemencia, que ahora seguramente habrá algunas solicitudes, pero probablemente menos que las que había al comienzo. Y te quería preguntar si está impactando de alguna manera a la lucha de la CNMC contra los cárteles. A ver, sí es cierto que hay menos clemencias, siguen habiendo clemencias, esa es la buena noticia, siguen habiendo clemencias. Yo creo que además,
curiosamente, vemos algún, iba a decir brote verde, pero mejor digo algún vestigio de incremento, que puede ser resultado también de la detección de oficio. O sea, yo creo que puede tener que ver una cosa. De hecho, estamos convencidos de que a mayor detección de oficio, mayor incentivo a la clemencia, y por lo tanto estamos invirtiendo allí donde podemos. Nosotros invertir en clemencia, eso lo podéis hacer los abogados. Nosotros lo que podemos es invertir en detección. Entonces, yo creo que trabajamos de forma complementaria, somos complementos, no sustitutos aquí. Entonces, lo que sí que es cierto es que no tiene nada que ver con los años 2008-2009, que es el inicio, etcétera. También es verdad que si analizamos, y esto es creo que una buena noticia, si analizamos la naturaleza y las características de los cárteles desmantelados y de todas las incoaciones desmanteladas en los primeros años de la clemencia, comparadas con lo que hay ahora, siguen muchas de ellas un patrón, lo estábamos viendo el otro día, y la gran mayoría de los artículos 1 de ese primer periodo del 2009, que son los primeros años, son fundamentalmente recomendaciones colectivas, que es una tipología que ha desaparecido ya de nuestras infracciones, es decir, las asociaciones que normalmente lo que hacían era encubrir acuerdos entre los propios competidores del sector, esto era un clásico y esto ya no lo vemos, y esto era muy fácil de detectar. De hecho, muchísimas de ellas, creo que 2 de cada 3, hicieron sin necesidad ni siquiera de down rate, o sea, de inspección, porque era tan evidente que a veces con 3 requerimientos de información ya lo detectabas. Lo digo porque los números son engañosos y vemos un montón de resoluciones. Muchas veces esas resoluciones se dirigían a una única empresa, que era, bueno, a un único sujeto, que era la asociación, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo. Bueno, y también las pruebas, obviamente. La sofisticación ahora mismo de las prácticas que abarca el artículo 1 no tiene parangón. Muchas veces incluso hemos detectado con herramientas digitales más indicios que los que luego encontramos en las inspecciones domiciliarias. Esto es, en fin, hacéis muy buen trabajo con el compliance, por otro lado, pero bueno, este no es el compliance que nos gusta, el que nos gusta es el otro, el de la guía, que también aprobamos ayer, por cierto. Está aprobada, se publicará en breve. Pero quiero decir que la tipología ha cambiado y ha cambiado mucho. ¿Por qué hemos entonces invertido tantísimo en detección de oficio? Pues porque había que pararse, ver cuál era el futuro de lo que nos esperaba con cárteles. Una vez que ya habíamos superado esa primera fase de concienciación, porque lo de que las asociaciones dejen de encubrir cárteles es una muy buena noticia, creo que eso era señal de una economía mucho más cartelizada que la que tenemos hoy en día. Creo que hemos avanzado, creo que eso es una muy buena prueba de la concienciación de competencia. Pero claro, sigue habiendo prácticas prohibidas que tenemos que detectar. Y las tenemos que detectar primero siendo nosotros muy activos y luego, por supuesto, generando clemencias. Muchas de las que nos vienen son de segundo orden. A lo mejor no encontramos mucho en la inspección, pero nos viene después un clemente. Pues fenomenal, sigue mereciendo la pena la inspección. O sea que de alguna forma por ahí tenemos que ir. Veréis que va a haber un parón, o va a dar la impresión de un parón durante unos años, motivado por 2 cosas. Uno, la reestructuración de nuestra subdirección de cárteles, para enfocarla mucho más a detección de oficio, con una unidad de detección, con medios nuevos de detección que no son solamente la denuncia, porque la denuncia a veces viene y otras veces no. 2, la ampliación de los procedimientos de 18 a 24 meses, que va a tener ese impacto. Y 3, que mientras nos vamos preparando, lo que queremos es acertar, sobre todo porque cuando tú rediseñas una forma de actuar, y lo que ha supuesto cárteles en la propia Dirección de Competencia es un rediseño, tienes que hacer bien las cosas al principio. Entonces, os auguro unos años de trabajo, porque lo que se está cociendo ahora mismo, y de hecho, inspecciones el año pasado hubo 6, este año no nos vamos a quedar a la zaga, y lo que te rondaré morena. O sea, os auguro unos años de trabajo fantásticos. Esperamos que esto os anime a convencer a vuestros clientes de que ya puestos mejor vienen y nos lo cuentan, y así se ahorran al menos la multa. Y la prohibición de contratar, porque la prohibición de contratar nos está dando también muy buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es verdad que los números han variado a la baja, pero no están indicando lo que es realmente la realidad. Sí, no, y es lo que se observa desde luego desde
desde la esfera privada se observa esto, lo que tú dices, un cambio, digamos, en el enfoque de la persecución de la lucha contra los cárteles. Te quería preguntar por el abuso de posición de dominio. Uno observa que ahí la actividad ha ido increciendo en estos últimos 6 años, ¿no? Ve que al principio estaba muy focalizada en artículos 1 y cuando nos acercamos al presente vemos más artículos 2 y además artículos 2 sofisticados, con operadores sofisticados en el mundo digital, que efectivamente, como dices, ya no se puede hablar de economía digital, ya es el mundo digital. Es decir, ahí también creo que la CNMC ha tomado una posición de liderazgo, no solo a nivel europeo, yo diría a nivel mundial, en la sofisticación de los análisis del abuso de posición de dominio, ¿no? ¿Qué balance harías de esta figura en estos 6 años? Por daros algunos datos, en 2022 tuvimos 5 casos de abuso de posición de dominio, que son los mismos en un solo año que los que teníamos del 2016 al 2021. En 2023 tenemos una resolución, pero se incoaron 5 expedientes. En 2024 tuvimos 2 resoluciones de abuso, una de ellas Booking, que, como sabéis, es la multa récord y además es una resolución también muy bonita para los que dais clase, porque te permite explicar muy bien la diferencia entre abuso exclusionario y abuso explotativo. Y esto del abuso explotativo, por cierto, que es algo que muchas autoridades de competencia estamos utilizando más. La Comisión Europea claro, no se atreve con los abusos explotativos, pero es cierto que son abusos que se entienden mucho mejor por la ciudadanía, por el consumidor, o sea, que te permite de alguna forma algo tan complejo como el abuso de posición de dominio, te permite ponerlo a pie de calle, para que entienda el ciudadano por qué es tan importante que también nos dediquemos a eso, ¿no? En 2025, 3, una de ellas con terminación convencional, y en el 2026 tenemos una de momento, ¿vale? Y sí, lo que tienes razón, que son técnicamente complejas, pero bueno, hay que hacer los análisis que hay que hacer y hay que arriesgarse a adoptar estas resoluciones. Y luego creo que el resurgir de los abusos explotativos, yo creo que es una buena noticia también, ¿no? Te quería preguntar ahora por la revisión judicial, de las decisiones de la CNMC. Dependiendo de a quién lea uno o a quién escuche uno, pues esto es un drama o esto es una confirmación absoluta de la práctica de la CNMC. Me gustaría que te posicionaras en un extremo o en el medio de las dos. Bueno, en primer lugar, no es ningún drama. O sea, la revisión judicial es la garantía del Estado de Derecho que nos ayuda a las autoridades de competencia a afinar lo mejor que podemos el tiro donde tenemos que ir. O sea, a nosotros una resolución de la Audiencia Nacional o del Supremo bien razonada nos ayuda muchísimo. Cuando no está bien razonada, pues recurrimos, igual que la parte que entiende que no debería haber sido sancionada. O sea, que esto es puro Estado de Derecho y me parece que es lo que tiene que ser. Hay una serie de cuestiones que nos vendría muy bien clarificar, porque, o sea, creo que de hecho muchas veces estamos esperando sentencias del Tribunal Supremo, a veces incluso, aunque no nos den la razón, y te doy el caso más claro en estos momentos, que es los temas de tasaciones de costas, en casos de las tasaciones de costas que debe hacer el abogado contrario, o sea, del abogado contrario, cuando tú vas a pedirle a tu abogado, oye, ¿cuánto me pueden condenar? Que lo dice la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que tienes obligación tú como abogado de decirle a tu cliente cuáles pueden ser las consecuencias de la condena. Y por lo tanto te obliga a que tú, bola de cristal, le digas a cuánto le puede condenar el tribunal respecto de las costas del abogado contrario, ¿no? Y a ver cómo hacemos eso. Y yo creo que eso es de interés general. Y yo hubiera preferido que esto hubiera aplicado la propia ley una tarifa, tal cual, y luego si cada uno quiere sobre esa tarifa hacer descuentos, que haga lo que quiera. Pero, porque si está por ley yo ya no voy a hacer nada. Y además es de interés general, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Pero no. Entonces estamos con lo de el baremo, la tarifa, los criterios. Entonces ahí estamos esperando como agua de mayo las sentencias del Supremo. Yo creo que todos, y de verdad, lo que tenga que ser, que sea, y que sea para bien, porque entendemos perfectamente lo que hay detrás, pero yo no tengo más mecanismos que los que me da la ley, ¿no?
Respecto de otras sentencias que nos han venido también muy bien, o sea, lo digo porque no solo tenemos las sentencias que nos anulan la multa y te obligan a recalcular, que hemos recalculado un montón y que, por cierto, la mayor parte de las recalculadas luego se han confirmado, o sea, que hay una percepción bastante errónea de que se nos anulan todas las resoluciones. Aquí tenemos un problema, y el problema es que cuando tú tienes un procedimiento judicial y llega al Supremo y te tumban la multa, pero solo la multa y la tienes que recalcular, en lugar de mantener el mismo código del procedimiento que te permitiría hacer un seguimiento hasta el final, no, tienes otro número de procedimiento distinto, con lo cual tendrías que estar cruzando cada una de los asuntos originales con los siguientes para ver si finalmente de verdad te lo han confirmado o no una vez que se ha recalculado la multa. Eso es muy difícil, por eso hemos pedido al CIJA que nos hiciera un informe, que supongo que lo conocéis, el Centro de Investigación Jurídica, que lo que hace es que analiza todas las resoluciones de los órganos, de los organismos independientes o de las autoridades independientes de España. Tiene la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Tributaria y la CNMC, para que nos haga un análisis de cuál es el grado de confirmación o de anulación de nuestras sentencias, porque es bastante difícil seguirlo. Luego os doy los porcentajes porque los tengo, ¿no? Pero hay sentencias que, con independencia de que vayan, o sea, que no te anulen o no la multa, te clarifican mucho cosas que hay que clarificar. Y la misma sentencia de 29 de enero del 2015 sobre el cálculo de multas vino a clarificar que el mercado afectado no podía ser, y el 10% no podía ser en ningún caso solo el del mercado afectado, etc. Vale, luego nos metió en otros berenjenales con lo del arco sancionador, pero ahí estamos, intentando hacer cosas que tengan sentido. Pero por citaros alguna, ¿no? En transporte balear de viajeros, donde se nos viene a decir de forma muy clara que la definición de mercado no es un elemento determinante del tipo, y esto creo que está bien que se clarifique. O por ejemplo, las sentencias que han validado, las del Supremo de diciembre del 25 y enero del 25, que ya son dos, por lo tanto doctrina legal, que validan que la autoridad de competencia delimite alcance y duración de la prohibición de contratar. Ahora me encantaría coger todos los artículos que leí en la época. No pueden. Pues sí, resulta que sí que podíamos, ¿no? Pero bueno, esto, yo me los leía todos, que consta, y decía, no tienes razón. Entonces, bueno, al final el Supremo me ha dado la razón, pero menos mal, podría haber sido lo contrario, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, lo que os decía de lo que es el informe CIJA. El informe CIJA del 2025 están todos en nuestra web, o sea que los podéis acceder, están analizados con sus gráficos, etcétera. Pero lo que viene a decir es, y os extracto, ¿no? De los fallos judiciales en 2024 en competencia, este es el informe CIJA del 2025, un 68% resultan ser resoluciones confirmadas, el 20% resultan anuladas y el resto, un 12%, reciben simultáneamente fallos en sentido estimatorio o desestimatorio. Los resultados son similares a los de los últimos 3 años anteriores, o sea, 2021, 22 y 23, que es el otro informe CIJA que hay, y pretendemos hacerlo anualmente para que este tenga también como recurso de análisis. El 71,6% resultaron confirmadas, el 22,5% anuladas y el 6,6% objeto de sentencias en uno u otro sentido. Es decir, que estamos más o menos en ese entorno. Entonces, se advierte, en comparación con la última década, una evolución favorable para la CNMC. Aumenta el porcentaje de actos confirmados, 68% en 24 y 71,6% en esos 3 años anteriores, mientras que en los 7 años anteriores el porcentaje de actos plenamente confirmados era de un 44,6%. Se mantiene el porcentaje de actos completamente anulados. Esto es muy importante para los abogados cuando te digan, ¿me conviene recurrir? Tienes un 20% de probabilidades de ganar. Porque lo que tiene es entre el 20 y el 21% aproximadamente de porcentaje de sentencias anulatorias, y luego el resto pues son mixtas, ¿no? Y en el caso del Tribunal Supremo, en el 24 el 100% se confirman, o sea, el 100% son favorables a la CNMC, y en los años anteriores están cercanos. O sea, en el Supremo solemos tener más éxito, ¿no? Que la percepción pública es que nos lo anulan todo, tiene que ver, aparte del tema de las multas, que es coyuntural, con cosas como, por ejemplo, que los medios siempre se hacen eco, primero, de las suspensiones de nuestras resoluciones, porque la empresa con eso dice, ganado. No, no has ganado, te han suspendido la multa, luego ya veremos, pero cuando pierde nadie publica nada. Y
que cuando el Supremo confirma cárteles en bloque, como ha pasado recientemente, tanto en el cártel de paquetería industrial como en radares meteorológicos, que nos han confirmado todas las resoluciones de esos dos cárteles, no aparece publicado en ningún sitio. ¿Verdad que no lo habíais leído en ningún lado? Bueno, pues están publicadas las dos. Y lo mismo nos pasa con los temas de costas, que curiosamente hemos ganado Costas Bankia en varias sentencias, pero que nadie se hace eco del tema, ¿no? Entonces, sí, claro, yo ya entiendo que nosotros no tenemos pasta para pagar publicidad institucional en los medios. Ya lo siento, ¿no? Pero, hombre, creo que vosotros tendríais mucho que decirles a los medios, porque ¿verdad que en todos estos cárteles después hay reclamaciones de daños y perjuicios? ¿Verdad que tiene interés mediático que las empresas que han sufrido la cartelización de estas empresas puedan reclamar los daños y si no se enteran de que están confirmadas ya no pueden reclamar? Con lo cual, una reflexión, decídselo a los medios. Porque creo que, si no vamos a reclamar los daños cuando se confirma un cártel, pues estamos perdiendo también enforcement, estamos perdiendo capacidad de insistir con los temas de competencia, ¿no? Y anda que no tiene interés mediático. ¿Quién no ha pagado un paquete, en este país, como para poder reclamar? No te digo, en fin, no sé, Amazon igual es, no sé de quién es cliente, pero a lo mejor a Amazon le interesa reclamar los daños y perjuicios, ¿no? Pues eso. Voy acabando esta primera ronda. Justo te iba a preguntar por eso, pero bueno, yo creo que ya lo has... Te iba a preguntar porque al final España se ha convertido en una jurisdicción muy favorable a las reclamaciones de daños en la Unión Europea. Tenemos casos de camiones, coches, leches, sobres, etcétera. Y te iba a preguntar, pero no sé, bueno, yo creo que ya has respondido de alguna manera, ¿cómo está interaccionando con la actividad de la CNMC? Es decir, ¿cómo interaccionan la aplicación privada y la aplicación pública del derecho a la competencia en una jurisdicción particularmente activa en reclamaciones de daños? A ver, el primer efecto que observa todo el mundo es que te bajan las clemencias y eso lo estamos intentando resolver con nuestra detección de oficio, con lo cual por ahí tampoco tenemos mucho motivo de queja, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, lo que nos puede impactar es que podemos ser llamados como amicus curiae en cada uno de esos procedimientos y eso es algo de lo que nos dimos cuenta pronto y dijimos, ¿cómo ayudar sin...? Claro, nosotros no tenemos capacidad de hacer eso, es que no es nuestro trabajo tampoco y bastante tenemos ya con abrir expedientes de cárteles, que es lo que tendríamos que estar haciendo y que nos hemos centrado en eso para poder después hacer nuestro trabajo. Si nos ponemos a comparecer en todos y cada uno de los procedimientos como amicus curiae para ver si el modelo económico del no sé qué... No. ¿Qué es lo que hemos hecho para intentar ayudar? Hemos hecho la guía de cuantificación de daños, en la que intentamos ser muy pedagógicos con los modelos, para explicar a nivel de un juez listo, porque son jueces de lo mercantil, lo digo porque bueno, pues algún abogado amigo me dice, yo leo la guía, no la entiendo, digo, ya, pero no te preocupes que el juez de lo mercantil sí. Porque a los abogados, en cuanto vemos una letra griega, si hemos estudiado griego aún, y si no, nos da un sarpullido que no veas, ¿no? Es tal cual. Entonces, la guía lo que pretende, y además pone ejemplos para poder guiar, es darle al juez las herramientas suficientes como para que entienda a los expertos económicos que le van a intentar presentar cómo tiene o qué herramientas puede utilizar para calcular esos daños, que es la parte quizá más difícil, porque como estamos hablando de contrafactuales que habría pasado en ausencia del cártel, bueno, ahí empezamos ya todos a... Entonces, nuestra contribución para poder ayudar en las reclamaciones de daños es hacerlo de la forma más fácil posible para los jueces. Estamos también en contacto con las promociones de los jueces de lo mercantil. Cuando sale cada promoción vienen a la CNMC, hablamos con ellos, establecemos también una red. En el convenio que hemos firmado con el Consejo General del Poder Judicial también estamos a su disposición para intentarles ayudar, también se hace falta a entender la guía, es decir, que no es, oye, ahí te quedas, no, estamos intentando de alguna manera facilitar las acciones de daños. Fundamentalmente, primero, esto es opinión personal, porque es de justicia. Segundo, porque ayuda a la aplicación de la normativa de competencia y a la disuasión. Y ya por si fuera poco, ahora estamos intentando animar a las administraciones públicas a que reclamen daños y estamos en contacto con Hacienda a ver si se crea una especie de cuerpo interno de reclamaciones de daños,
porque Hacienda somos todos, ¿no? Y el dinero de las administraciones públicas también. Entonces, si con todo esto, cuando un cliente te dice, oye, que me voy a poner de acuerdo con quién dices, a tomar un café, ¿dónde, cómo? Pues yo creo que... Tengo una última pregunta, Presidenta, antes de abrir el debate a toda la audiencia. Tú has presidido una institución que tenía responsabilidades en materia de competencia y en materia de regulación sectorial, telecos, postal, energía, etcétera. Hace años teníamos instituciones separadas, competencia, regulador sectorial, de cada una de estas áreas. Con tu experiencia de estos 6 años, ¿qué ventajas e inconvenientes ves a cada uno de los modelos? A ver, al final la cuestión es una cuestión de cómo construyes la institución, de qué medios la dotas y cómo le asignas las funciones y si las funciones que le asignan vienen acompañadas de medios. Lo digo porque, hablando de estos 6 años, hubo un año, el 22, que nos asignaron más de 24 nuevas funciones en energía sin un solo medio adicional, ¿vale? Entonces esto, o sea, ni que seas el mejor de los organismos reguladores del mundo, es que no hay, o sea, si realmente estabas haciendo bien tu trabajo y no te sobraban medios, porque si te sobraban medios es que no estabas haciendo bien tu trabajo, te vienen 24 nuevas funciones y a ver cómo lo haces. O sea que, primera norma fundamental, diseñes como diseñes tu institución, que tenga los medios necesarios para cumplir bien las funciones que le encomiendas. Esto primero. Segundo, diseño institucional, que el organismo sea independiente, fundamental. Si tú cumples esos 2 parámetros, a mí ya me da igual cómo lo hagas. Es verdad que cuando se crea la CNMC, yo particularmente fui muy crítica. O sea, yo formaba parte de los que decían, oye, zapatero a tus zapatos, competencia, tal, no hagas, no tal. Bien. Como soy chica y por lo tanto pragmática, cuando tomo posesión, pues me encuentro con una institución que lo tiene todo y digo, pues nada, con esto hay que funcionar, a ver qué ventajas le sacamos a la cosa, ¿no? Y una vez que resuelves los hilos internos justificados motivados por otra cosa y empiezas a ver que la gente tiene ideas cruzadas, ¿no? Porque lo de la fertilización cruzada funciona sobre todo cuando la gente se habla y en la CNMC te aseguro que se hablan, incluso hacen concursos de bizcochos y catas a ciegas de bizcocho, no de alcohol, de bizcocho. Pero bueno, o sea, hay una buena relación interna que te permite que de alguna forma herramientas o conocimientos de un área transiten muy bien a otra, ¿no? Y el ejemplo que siempre doy es el de la liberalización ferroviaria, donde las lecciones aprendidas en liberalizaciones previas, pues por ejemplo de telecomunicaciones o de otro tipo, y con la ayuda de competencia, pues se pudieron aplicar desde el minuto 1 para no solamente sacar los surcos a competencia, sino también ir viendo qué otros cuellos de botella podía haber en el mercado y si la mejor forma de evitarlos era por la vía de competencia, por la vía regulatoria o por ambas, ¿no? En un mundo, como decía al principio, donde va a ser existencial funcionar con datos, el hecho de que tú tengas un organismo que tiene absolutamente todos los datos, tanto del ámbito energético como del ámbito de telecomunicaciones, como de los ámbitos que... Y el hecho de que puedas además utilizar herramientas de monitorización, de investigación, etcétera, yo creo que va a generar enormes sinergias. Ya a fecha de hoy las tenemos con actuaciones más clásicas, o sea, ya tenemos actuaciones de competencia en los sectores energéticos que se han visto beneficiadas por esa correlación, o sea, por esa relación, perdón, y por esa cooperación entre las distintas unidades. El mero hecho, por ejemplo, de que durante la operación de MásMóvil Orange pudiéramos estar coordinados, tanto la Dirección de Telecomunicaciones como la Dirección de Competencia, en nuestra interlocución con Bruselas, demostró que, por ejemplo, pudimos explicarles por qué no estaban viendo bien algunos mercados, ¿no? Y eso pues, te ayuda de alguna forma también a que los resultados sean mejores. Pero vamos, lo que te puedo decir es que cuando el trabajo se hace en cooperación y ya si encima tienes un departamento de promoción potente que se beneficia de poder dar servicio a todos y cada uno de los distintos
direcciones de la casa. Y otro ejemplo de otra cosa que aprobamos en el pleno de ayer, el informe sobre vehículo eléctrico, o sea, puntos de recarga de vehículo eléctrico, que lo aprobamos ayer y que creo que va a ser muy, muy interesante, hasta el punto de que probablemente hagamos hasta una, no te lo he dicho, Alfonso, pero igual vamos a hacer una presentación con debate en la casa, porque creo que eso puede tener mucho impacto. Y esto, pues, obviamente se ha beneficiado del trabajo conjunto de la Dirección de Energía, promoción, en fin. Yo creo que eso, los informes cruzados entre salas funcionan más o menos. Si estuviéramos en organismos distintos, seguramente funcionarían más o menos, pero lo más importante es que los servicios trabajan entre sí.